Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Creo que igual hoy somos todas compañeras, así que bueno, muy lindo compartir hoy con ustedes. Primero me voy a presentar, mi nombre es Agustina Carpio, soy estudiante de quinto año de Derecho, soy ayudante también en las cátedras de Derecho Político y Teoría del Conflicto en mi facultad. También participo en lo que es la red de profesora y soy colaboradora en el Observatorio de Enseñanza del Derecho. Estuvimos viendo a partir de las encuestas que pudimos hacer con las compañeras de la Jaureche, ¿sí? Cuáles eran por ahí sus inquietudes, y en esta oportunidad vimos que particularmente los temas se engloban en lo que son la bolilla 2 y 3 del programa de Derecho 1, ¿sí? Que ustedes en su carrera le dicen Derecho 1, básicamente lo que se estudia en Derecho 1 es el derecho constitucional, lo que nosotros en Derecho vemos como derecho constitucional. Bueno, si tienen a mano el programa, verán que la unidad 2 se basa en el Estado argentino, ¿sí? Como un gran tópico que es muy amplio. Particularmente vamos a hacer hincapié en lo que es nación y Estado, ¿sí? La distinción de estas nociones, para después poder ir desmenuzando y viendo un poquito más de lo que es el poder constituyente, la división de poderes y demás, ¿sí? Ustedes, si yo voy muy rápido o tienen alguna duda, me paran y me preguntan. Bueno, vamos a empezar con lo que es el Estado argentino, ¿sí? Particularmente con la distinción de las nociones de lo que es una nación y un Estado, ¿sí? Una parte vamos a decir que nación es una comunidad humana, como para partir de eso, tan simple, ¿sí? ¿Qué tiene particular esta comunidad humana? Que está unida por lazos de raza, de lengua, de historia, de costumbres, tradiciones, etc. ¿Sí? Lo particular de esta comunidad humana también es que entre sus integrantes existe un consentimiento, o sea, todos están de acuerdo con que pertenecen a ella, pertenecen a esa nación. ¿Sí? Y también tienen un origen en común y un fin en común, ¿sí? Que los distingue de las demás naciones. Acá tenemos que hacer un parate y prestar atención en esto, que es que la población, si la población, por ejemplo, de la nación argentina, se asienta en un territorio. Entonces, podemos decir que puede existir nación sin territorio, es como una por ahí de las preguntas que puede surgir en el examen, y es que claramente sí, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos ver en lo que es la nación de los pueblos gitanos, ¿sí? Por eso se dice que la nación existe con anterioridad al Estado, habiendo así estados conformados por varias naciones, ¿sí? Cualquier cosa me van parando, porque por ahí yo a veces tengo algunos términos como muy apropiados, acorde también a lo que yo estudio, y por ahí parecen como muy ambiguos o muy difíciles de comprender, así que no tengo problema con que me frenen. Por ese lado tenemos lo que dijimos, bueno, el concepto de nación, ¿sí? Después ustedes también tienen que complementar con la demás bibliografía, pero bueno, esto como es una clase de repaso, vamos a ir abordando distintos temas, porque cosas hacemos después hincapié. Yo después al final de la clase les dejo mi mail y de cualquier cosa me escriben ahí alguna consulta muy puntual y se las contesto por ahí. Bueno, por otro lado, entonces vamos a ver lo que es el Estado, ¿sí? Entonces dijimos que nación era la comunidad humana unida por los lazos de raza, de lengua, historia y demás, ¿sí? Pero ahora, el Estado, entonces, es la expresión política y jurídica de esa nación, ¿sí? Con sus propios fines y una estructura más orgánica para alcanzar esos fines, ¿sí? La nación está organizada política y socialmente y se va a manifestar por medio de una constitución, ¿sí? Mediante las formas, las diferentes formas de Estado que tenemos, vamos a poder estudiar esa distribución territorial del poder, es decir, cómo ese ejercicio esté según la centralización o la descentralización política, ¿sí? Cómo está distribuido el poder del Estado dentro de esa nación, cómo es esa organización,
política y jurídica de esa nación en su territorio también. Acuérdense que también es posible que haya nación sin territorio, ¿sí? Bueno, esto es como muy introductorio, porque en realidad lo que a mí me interesa que abordemos son los elementos del Estado, pero bueno, claramente si no abordamos lo que es más o menos el Estado, no podemos hacer este estudio y este análisis más particular, ¿sí? Los elementos del Estado. Cuando hablamos de elementos de cualquier cosa sea, vamos a decir que son aquellos componentes, ¿sí? de ese concepto que queremos analizar. En este caso, como decimos, los elementos del Estado, bueno, vamos a decir, ¿qué elementos van a componer ese Estado? ¿Qué elementos tiene que tener para que sea considerado un Estado? ¿Sí? Vamos a tener, por un lado, población, por otro lado, territorio, por otro lado, el poder y el gobierno. ¿Sí? Tenemos 4 elementos. Vamos a empezar con lo que es territorio. Un poco dijimos también más arriba, cuando hablamos un poquito de nación, y decíamos que el territorio es la base física o geográfica sobre la cual se asienta el Estado, ¿sí? Acá hay una particularidad muy importante para que tengan en cuenta, a diferencia de cuando hablábamos de nación, es que no se puede concebir la existencia de un Estado sin territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el territorio es el escenario donde va a desarrollar un Estado toda su actividad jurídica, política, toda su organización, ¿sí? Por eso, acá sí tenemos que decir que no hay territorio sin Estado, ¿sí? Si, digamos, tomamos en cuenta como un concepto más jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta eso, ¿sí? Que es la base geográfica y es un elemento del mismo. Acá se pone también un poco en juego lo que es el concepto de frontera, ¿sí? Porque es lo que nos va a nosotros a delimitar, a poner los límites de ese dominio territorial que tiene el Estado, ¿sí? Va a circunscribir un ámbito de validez de ese respectivo ordenamiento jurídico de ese Estado, ¿sí? Es, digamos, dentro de esta porción de tierra, este Estado puede funcionar y tiene jurisdicción, se dice, ¿sí? Bueno, ¿quién se encarga de limitar estas cosas? El Congreso, ¿sí? Mediante tratados internacionales, bueno, delimita las fronteras y demás. Entonces ahí tenemos el territorio. En resumen, el territorio es el ámbito de validez, ¿sí? El dominio territorial del Estado donde va a circunscribir su ordenamiento jurídico, donde va a funcionar, dicho como en criollo. Después tenemos lo que es el elemento que es la población, ¿sí? Esto por ahí lo podemos sacar un poco por deducción, que van a ser los habitantes de un estado, ¿sí? Pero muy particularmente hay que prestar atención en esta, más que ahora que estamos viendo derecho. No sé si me pueden ver, ¿me siguen viendo? Sí. Ah, listo, listo. Porque acá me apareció un cosito de internet. Bueno, lo particular de este conjunto de habitantes de un estado es que tienen derechos políticos que les otorga el mismo estado, ¿sí? Esto es como algo particular como para anotar y tener en cuenta. A ver, el pueblo, que es claramente la población, ¿no? Se compone por todos los seres humanos que conviven y que se relacionan entre sí en ese territorio de ese estado. Por ejemplo, en este caso, en el estado argentino, ¿sí? Y la particularidad, la capacidad que tienen por ser estos mismos, por ser habitantes de este estado, en este caso vamos a poner estado argentino porque estamos en Argentina, es que poseen este ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Ya sean extranjeros, nativos, bueno, eso ustedes lo ven después con las formas de adquirir la ciudadanía, ¿sí? Eso es como otro punto, me parece que ustedes lo tienen en la bolilla 3. Nosotros le decimos bolilla, ustedes se dicen bolilla, unidad, pero bueno.
Entonces, la población, si tuviéramos que decir también como algo así para terminar de definir, es como la expresión natural y cultural de la nación, ¿sí? Son todas esas personas que se consideran, también esto está un poco ligado con el concepto de nación, que se ponen de acuerdo en un sentimiento de pertenencia a un mismo Estado. Bueno, entonces acá ya dijimos el territorio y la población. Vamos por dos elementos. Vamos por el tercero, que es el poder, ¿sí? A ver, el poder. Así, como muy rápidamente, no sé, ponerle a alguna de las chicas que se le ocurre, tipo por poder, capaz a Sofi, tipo poder, ponele. Yo te pregunto poder, ¿qué podrías, como decir? Alguna palabra así como muy, que se te venga cuando te digo poder. No sé si me escuchan. Oh, ¿me estás preguntando a mí o...? No, digo a cualquiera. Ah, Ah, Sofi, estás vos, Sofi. Amiga, sí. Ya que estás, bueno, poder, ¿qué puede ser? una relación de mando y obediencia. Claro, genial, genial. Me viene muy bien eso. La veo a Margarita a sentir también, así que estamos bien. Exactamente, ¿sí? El poder es esa capacidad que tiene el Estado para cumplir con su fin, ¿sí? Y está en esa relación de mando y obediencia que se manifiesta tanto dentro de las estructuras estatales, ¿sí? Como fuera de ellas también. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la autoridad que tiene, ¿sí? Este Estado. La autoridad es algo que reconocemos como superior, a lo cual prestamos como voluntario y respetuoso ese tratamiento, ¿sí? Está muy relacionado también con lo que es el concepto de legitimidad, la creencia en esa autoridad surgida por el acatamiento del derecho, ¿sí? Bueno, vamos a ver porque acá tengo muchas cosas que por ahí se lo quiero resumir porque si no se hace como muy largo. A ver. Bueno. Ahí estaríamos. No sé si les queda alguna duda, después última me van preguntando, pero vamos a ir pasando a gobierno, así tenemos los elementos, y les puedo decir también lo que son los poderes constituyentes y constituidos, que es lo que más me interesa, que estaba también en las encuestas. Bueno, el gobierno es el conjunto de instituciones, digamos, y de órganos, ¿sí?, que van a ejercer ese poder, ese elemento que veíamos antes del Estado. La forma de gobierno lo que tiene es que se define, digamos, según los criterios de organización de cada Estado, ¿sí? ¿Quién va a ser ese órgano? ¿De qué manera va a ejercer ese poder del Estado? Eso va a variar porque hay diferentes formas, ¿sí?, de organizar un Estado. Después eso lo ven con lo que es la estructura orgánica del Estado, lo que es el federalismo, eso también, digamos, lo que pasa es que es tan abarcativo que si no tendríamos que hacer como una sola clase de lo que es todo el federalismo y demás. Pero por eso después les dejo de última mi mail y ustedes me pueden hacer como preguntas por ahí más puntuales, que por ahí con el tiempo que estamos hoy, por ahí no vamos a llegar a desarrollar muchos puntos, ¿sí? Porque después tenemos las formas de gobierno republicana, lo que es la división de poderes y demás. Bueno, por ahí estamos con lo que son los elementos del Estado. Entonces dijimos que tenemos el territorio, la población, el poder y el gobierno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien todos? Sí, todo bien. Genial. Genial. Bueno.
Lo que tenemos que ver también cuando hablamos del Estado, digamos, y de sus elementos, tenemos que ver y analizar el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, donde dice: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Bueno, pero acá, como para analizar un poco y que no sea todo medio teórico, lo que podríamos pensar es, a ver, ¿cómo participa esa población, que era uno de los elementos que vimos, en esta conformación de la forma representativa de gobierno, que gobierno es otro de los elementos que vimos, que determina este artículo 1 de la Constitución, ¿sí? O sea, ¿quiénes participan y en calidad de qué? Podemos decir que la forma representativa es, primero, nada, lo que acabamos de decir, que es la elegida por la Constitución como una forma de expresión de la soberanía popular, ¿sí? Tanto para la formación del gobierno republicano federal, para también los gobiernos locales, que gobiernos locales también por ahí es un vocablo como muy propio de la rama del derecho, que se le dice, digamos, a las provincias. Esto está en el artículo 5 de la Constitución, para que tipo lo anoten. Dice, vamos a tener en cuenta esto: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿sí? Según el artículo 22 de la Constitución. Pero a ver, esto no quiere decir que no se implementen como otras formas indirectas de democracia, ¿sí? Como, no sé, lo confirman también los artículos 39 y 40 de la Constitución, al hablar de lo que es la iniciativa legislativa y las consultas populares, ¿sí? Estos son como nuevos instrumentos que van fortaleciendo esta forma representativa de gobierno. ¿Por qué? Porque permiten, ¿sí?, una democracia más participativa. Otras formas de participación popular, como también lo podemos ver reflejado en lo que son los juicios por jurados, ¿sí? Después, no sé, por ejemplo, en materia ambiental también están las audiencias públicas, ¿sí? En lo relativo a servicios públicos están también las audiencias públicas y las participaciones que puede hacer la población en asociaciones de usuarios y en organismos de control, ¿sí?, en ONG y demás. Entonces, de esta manera vemos cómo este colectivo del pueblo argentino, la población argentina, ¿sí?, colabora en esta forma representativa de gobierno. Lleva adelante, así, la voluntad popular. ¿En calidad de qué? En calidad de ciudadanos y ciudadanas argentinas, ¿sí? Tanto para cuestiones políticas como en tantas otras, ¿sí? Siendo así, entonces, quienes gobiernan y deliberan, pero no de manera directa, sino indirecta por medio de sus representantes, ¿sí? Otra cosa que podemos tener en cuenta, es decir, o sea, al abordar estos temas, es preguntarnos, ¿qué implica entonces, ya que hablamos tanto de forma republicana y demás, qué implica entonces esta forma republicana de gobierno? La forma republicana de gobierno lo que va a hacer es modelar o adaptar, ¿sí?, o diagramar cómo es la organización política de nuestra estructura federal, ¿sí?, teniendo en cuenta ciertas características que sirven también a un Estado de derecho, para alcanzar sus fines. Por un lado vamos a tener la soberanía del pueblo, vamos a tener también lo que es la división de poderes, que es donde vamos a hacer más hincapié para después desmembrar otros temas que también están en la otra bolilla, que son el poder legislativo y demás. La división de poderes, la declaración de derechos, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la periodicidad de la función pública, la publicidad de los actos de gobierno, y ahí terminamos. Bueno, vamos a hacer hincapié, porque si no, si nos ponemos a explayar cada uno, parece ser muy largo. Vamos a ir con lo que es división de poderes, que vamos a decir que está. Esto es importante también que lo puedan ubicar, puede ser una pregunta de examen, ¿sí?, que está consagrada en la parte orgánica de la Constitución Nacional.
¿qué hace esta división de poderes? O sea, ¿cuál es su función principal, digamos? Generar un sistema de pesos y de contrapesos para establecer entre los diversos órganos de gobierno, ¿sí? Para conseguir una dinámica armónica y equilibrada del poder. Y que ninguno de esos tres poderes, pues tenemos una división tripartita, ¿sí? Esto también está en los manuales de Vidar Campo. Tenemos una división tripartita, que sabemos que tenemos por un lado el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, y cada uno tiene poderes asignados y funciones que puede ejercer. Bueno, entonces, ¿para qué fue creada esta división de poderes? Para que sea esto mismo, un sistema de peso y de contrapeso, y que ninguno abuse de los poderes que les fueron concebidos. Entonces, así se consigue una dinámica armónica y equilibrada de ese poder, ¿sí? Para hacer efectivo el principio de funcionalidad y de no concentración, de cooperación y de no bloqueo, ¿sí? Eso, por eso yo digo que hay por ahí mucha terminología propia de la rama, cuando hablamos, qué sé yo, de no concentración o decir descentralización, ¿sí? Pero bueno, básicamente cuando uno se pone a analizar esos conceptos, puede llegar a la conclusión de, por ejemplo, descentralización claramente es que no esté todo agrupado el poder en manos y se conforme un monopolio, ¿sí? De cooperación, porque más allá de que tengan una división de poderes, entre los poderes colaboran y se ayudan, ¿sí? Por así decirlo. Bueno. Después teníamos lo que es la declaración de derechos, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad de los actos de gobierno, todo eso van a ser a un Estado de Derecho. Pero bueno, retomando un poco lo que es la población, entonces dijimos que es uno de los elementos constitutivos del Estado y está definida también, esto lo decía Quiroga Lavie, ¿sí? En uno de sus tomos, que es aquella formada por todos los habitantes del territorio nacional. Habitante es toda persona que permanece en dicho territorio, ¿sí? Es el ámbito espacial, es lo que decíamos hoy, donde el Estado ejerce su soberanía. Y son nacionales, argentinos o extranjeros, ¿sí? Esto lo van a entender cuando también vean esta parte que yo les decía de cómo adquirir la ciudadanía y demás, ¿sí? Cuando tomen este tema, también tengan en cuenta la diferencia que hay entre nacionalidad y ciudadanía. Eso también es importante, y siempre que uno rinde este tipo de materias, ¿sí? No, yo la verdad no tengo conocimiento de cómo son el resto de sus materias, pero uno cuando rinde este tipo de materias, lo bueno para poder destacarse en un final, en un parcial oral y demás, es tener el manejo de los temas de tal manera que yo los pueda relacionar. Entonces, eso da un pie también al docente o la docente de que yo tengo manejo de cierta terminología y ciertos temas y por eso los puedo comparar, diferenciar, ¿sí? Por eso que cuando ustedes por ahí hablen un poco de los elementos del Estado, empiece con población, todo lo que venimos hablando, puedan también hablar un poco de cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, así pueden tomar algunos apuntes. Y vamos a decir, a ver, desde una noción más jurídica o política, ¿qué pasa? Los estados adoptan diversos criterios respecto a quienes deben ser considerados jurídicamente, siempre hablando así, como nacionales. A ver, nuestro país particularmente usa el principio del ius soli, ¿sí? Estas son palabras en latín, que por ejemplo nosotros vemos mucho en derecho romano, que es el derecho del suelo, ¿sí? En donde la nacionalidad se va a determinar por el lugar de nacimiento. A ver, esta noción lo que nos permite es fijar un conjunto de deberes y de derechos específicos para esos titulares, ¿sí? Esos titulares de la nacionalidad. Por ejemplo, la condición de nacional excluye toda posibilidad de ser expulsado del territorio del Estado, ¿sí? Del cual uno es nacional. También, obviamente, privado del derecho, por ejemplo, de ingresar en el mismo. Mientras que
gran diferencia, la ciudadanía es una relación jurídica de los nacionales con el Estado. Esto es como, para mí, muy importante poder diferenciarlo, y ya les digo, poder mezclarlo o poder relacionarlo cuando estoy hablando de otros temas. Esto da pie de que yo he leído la bibliografía, que tengo manejo, que no necesito que me sigan un hilo en el examen, porque yo tranquilamente puedo relacionarlo porque he comprendido los conceptos. Bueno, entonces decíamos que la ciudadanía es la relación jurídica de los nacionales con el Estado. Entonces, a través de esta relación, ellos intervienen en la formación de gobierno y participan de la vida política. Como hoy decíamos también, en todo lo que es las consultas populares, que mencionábamos hoy anteriormente. Muy bien. Al igual que la nacionalidad, la ciudadanía también es un concepto jurídico-político, ¿sí? Que atribuye claramente derechos y establece obligaciones. Implica una capacidad jurídica de estos titulares para ejercer exclusivamente los derechos políticos, civiles y electorales, ¿sí? Bueno, esto como para que tengan algo muy por arriba de nacionalidad y ciudadanía. Claramente, como siempre le digo, son materias de mucho contenido, muy, muy teóricas, que siempre hay que profundizar un poco más. A ver, a veces es entendible que cuando son materias que tienen mucho contenido, siempre dejamos algo porque por cuestiones de tiempo, porque estamos trabajando, estudiando otras cosas y demás, pero lo importante es por lo menos tener las nociones principales, ¿sí? Que si dejamos algo de lado, por lo menos tener aunque sea el concepto de eso. Por ahí no vamos a poder hacer un análisis muy profundo, como un estudio muy profundo de ciertos temas, porque por cuestiones de tiempo y demás, pero aunque sea tener un concepto, saber diferenciarlos. Por ejemplo, en este caso, bueno, por ahí no pude leer mucho de cómo se adquiere la ciudadanía, bueno, pero por lo menos tengo la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Entonces, eso es para un final, para preparar un examen, eso vamos con otra herramienta. Bueno, ahí más o menos cerraríamos, ya estamos más o menos, van a ser 1:15, 1 menos cuarto, perdón. Lo que es la bolilla o la unidad 2, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de lo que es la unidad 3, que yo estuve viendo que es el funcionamiento de los poderes constituidos y de los órganos extrapoderes, que por ahí me pareció que tienen muchas dudas con los órganos extrapoderes, que es muy común, así que vamos a hacer un poquitito de eso, y vamos enseguida a los órganos extrapoderes. Bueno, hasta acá, bien. Vamos bien. Yo por ahí no me doy cuenta y me cebo y hablo y me voy. Me hice acá como una grilla para seguir un hilo, porque si no me voy y hablo de cualquier cosa. Pero bueno. Vamos entonces con unidad 3, el funcionamiento de los poderes constituidos y de los órganos extrapoderes, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué diferencia hay? Yo, a ver, trato de pensar como posible también situaciones de examen. ¿Qué diferencia hay entre el poder constituyente y los poderes constituidos? Yo simplemente así, si hago un poco de lógica, digo que el poder constituyente me da pie a que es algo como primario, porque si hago referencia a poderes constituidos, o sea, que han sido constituidos con posterioridad. Entonces, con una simple lógica arrancamos desde ahí, ¿sí? El poder constituyente puede ser originario o derivado, ¿sí? Y es el primero que se ejerce en la etapa fundacional que da origen. Tengo un problema con internet, espérenme, si quieren hacemos 5 minutitos y seguimos con la unidad 3. Dale. Te esperamos.
Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a la unidad 2. De paso también hacemos como un poco un parate mental, porque por ahí es como mucho contenido, como mucha terminología junta, que a veces se puede hacer como un poco de lío al pensarlo y al organizar tanta información. Margarita, vos estás por preparar el final. Sí, sí, lo doy ahora el 4. Perdón, a ver, ahí te escucho. Decime. No, con dudas de la unidad 2 no, creo que estoy bien. Ok, ok. Pude entender ¿Vos todo. con qué bibliografía la estás preparando? No, la verdad que yo no me acuerdo bien exactamente la bibliografía, pero el resumen que hice para el parcial, tipo dejé ese resumen y ahora agregué lo que faltaba para el final. Genial, genial, eso está bueno. Eso Pero la está mayoría bueno creo cuando que era uno... de Quiroga la bien, la Sí, mayoría, sí, sí. no sé. Sí, vi que usan mucho Quiroga Lavie, también usan Ciulu, que fue un profesor mío. También tienen mucho de Vidar Campos. Lo que tiene Vidar Campos que es, a ver, es como muy amplio, pero a veces cuando no entendés algún concepto está bueno ir a Vidar Campos, por más que sea, vos ves unos tomos gigantes, pero a veces está bueno porque se explaya mucho más sobre cada cosa en puntual, digamos, hace como un análisis muy minucioso de cada cosa. Entonces, cuando vos no comprendés algo, está bueno por ahí simplemente darle una leída como para esclarecer algunos conceptos, ¿sí? No entendí tal cosa, voy a Vidar Campos, leo un poquitito, subrayo por ahí lo importante y listo, y sigo con mi resumen. Porque a veces es verdad que no damos, digamos, abasto con los tiempos, preparamos otros parciales, trabajamos o estamos con otras responsabilidades, y obvio, siempre te queda algo, digamos, esa bolilla que congelás que no querés que te toque. Entonces, bueno, eso es común, es normal, pero dentro de lo posible, cuando no hacemos tiempo o no comprendemos algo, pegarle una leída a esos libros está bueno, porque son muy claros, son muy claros. Así que bueno, igualmente, como les decía hoy, yo les voy a dejar mi email. No sé cuándo tienen el examen, la fecha de examen, no recuerdo ahora. Yo lo doy el 4, ¿El pero 4 de agosto? sí, pero es oral. Es oral. Claro, eso es lo que más miedo me da a mí. Bueno, pero... A ver. Hoy ahora se me hizo... ¿Cómo? Fíjate que tengo los micrófonos ¿Ahí? prendidos. ¿Ahí estamos mejor o no? Sí, ahí se te escucha bien. Bueno, perdón, no soy tan tecnológica, no soy tan tecnológica. Es la verdad. Hay gente que tiene facilidad para estas cosas, yo no tanto. Bueno, te decía Márgano, porque me interesa eso también, en cuanto a que sea oral, poder darles una mano con eso. Entiendo también que ustedes tienen... Ahí está. Ahí. Entiendo también que ustedes tienen derecho 1 en su primer año de la carrera, que muchos han entrado a cursar en un contexto de virtualidad, donde no se han podido encontrar en espacios físicos con compañeros, compañeras y demás, que eso es también algo que hace a los exámenes orales, porque vos antes de entrar estás con un compañero, con una compañera, y decís, vos estudiaste esto, vos sabés esto, ¿cómo lo decís a esto? Porque yo lo sé, pero no sé cómo decirlo. Entonces, digo, entiendo eso, entiendo las inquietudes que surgen a partir de la oralidad y el miedo a la oralidad, ¿sí? Pero siempre tiene que, saber una cosa. Si yo estudio, voy a saber responder. ¿Puedo estar nerviosa? Sí, puedo estar nerviosa y es válido y un docente o una docente eso lo ve y siempre puede, o sea,
hay como distintos tips, por así decirlo. Yo, o sea, en mi facultad, la oralidad es el 100%, casi los parciales también suelen ser orales, nada, es modalidad pura, digamos. Los finales son todos orales, se expone mucho, porque bueno, es algo que nosotros tenemos que practicar. Entiendo que también esta materia, a ustedes que están en la carrera del traductorado de inglés, en profesorado de inglés, por ahí les encuentra como esa dificultad de decir, y no sé si estoy tan preparado para la oralidad, o sea, me da un poco de miedo. Uno tiene que saber también que el docente eso se da cuenta, pero no como algo malo. Uno tiene que decir, bueno, disculpe, profesor, profesora, estoy nerviosa, me puede hacer otra vez la pregunta, porque también contestar con dudas y contestar mal no tiene sentido. O sea, si vos estás con duda, decir, bueno, a ver, ¿me puede repetir la pregunta? Discúlpeme, estoy nerviosa, es una de mis primeras experiencias orales, y voy a ir adquiriendo experiencia a lo largo de la carrera, claramente, ¿sí? Pero bueno, romper un poquito con esos miedos está bueno. Después, por ejemplo, no sé, parecen por ahí cosas muy obvias y tontas, pero están buenas, buscar un lugar donde estás cómoda o cómodo para sentarte, tener todas las cosas a mano que tengas que tener. Por ejemplo, si tenés la posibilidad de tener 2 herramientas para conectarte, no sé, un celular y una computadora, tenerla a mano por si tenés alguna dificultad de conexión, ¿sí? Por ahí en esta materia, lo que es Derecho 1, no tanto, pero por ahí en lo que es Derecho 2, sí, por ahí tener un código a mano, ¿sí? O por ahí en Derecho 1 pueden tener una constitución a mano, tener el programa siempre también a mano, para guiarnos, ¿sí? Y siempre ser pausado o pausada cuando hablamos, ¿sí? Bueno, me ubico, a ver, me pregunta sobre los elementos del estado que veíamos recién, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero me ubico. ¿Dónde está esto? Está en la bolilla 2, en la unidad 2. Bueno, lo pienso en mi cabeza. ¿Cuántos eran? 4. Bueno, listo, me organizo. Población, listo. Y ahora empiezo a hablar. Bueno, listo. Los elementos del estado son estos, son 4. Y voy pausado, o sea, no me apuro a contestar porque sí, porque eso en un examen oral se puede jugar un poco en contra. Cuando nadie nos corre, tenemos tiempo para contestar, ¿sí? Entonces, bueno, son herramientas que después vas adquiriendo un poco con esa práctica. Pero bueno, nada, yo igualmente no tengo problema con cuando vayan a rendir en darle una manito antes, si tienen alguna duda ahí como previa. Por eso les dejo mi mail o después les dejo mis redes sociales y me escriben, no tengo ningún problema. A veces se necesita como un poco de apoyo también psicológico, como decir, bueno, lo podés contestar, te va a ir bien. Así que bueno, esas cosas están buenas también practicarlas, ¿sí? Son cosas que, nada que con práctica no se pueda. Bueno, vamos a retomar entonces la unidad número 3. Ya hablé demasiado. Bueno, decíamos entonces, ¿sí? Retomamos un poco con lo que es el poder constituyente. Decíamos que puede ser originario o derivado, ¿sí? Y que es el primero que se ejerce en esa etapa fundacional que da origen a ese Estado en su nacimiento y en su estructura organizativa. ¿Sí? Derivado, ¿por qué? Porque es el que se ejerce para introducir reformas, ¿sí? Por ejemplo, la reforma de 1994, podríamos decir, o enmiendas a la Constitución. El poder constituyente es superior, esto es como clave para un examen, el poder constituyente es superior al poder constituido del Estado. Con lo que de esta manera se aporta un elemento a esta teoría de la supremacía de la Constitución, que bueno, nada, esto es como mucho más doctrinario, lo retoma también Vidal Campos, lo toca también un poco Lavie, pero bueno, son como estas teorías constitucionales, ¿sí? Ahora, el poder constituyente es esa potestad suprema que tiene el pueblo. Vieron que hoy decíamos, el pueblo no libera
no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, decíamos hoy temprano. Entonces, el poder constituyente es esa potestad suprema que tiene el pueblo por sí o por medio de sus representantes para establecer una constitución, ¿sí? O para modificar una anterior, siempre y cuando sea necesario. Para esto, bueno, se lleva a cabo a través del Congreso. Eso es como, bueno, algo por ahí más específico que si hacemos tiempo lo nombramos. El poder constituyente originario, el fundacional o genuino, por así decirlo, ¿sí? Es ese que se ejerce para hacer una primera constitución. ¿Mm? A ver, lo que pasa por ahí en cuanto a nosotros, ¿sí? Que hay como medio una discusión ahí doctrinaria y demás, que se discute si el poder constituyente originario fue el de la Constitución de 1853 o el de 1860, porque sabemos que la primera en realidad fue sancionada por 13 provincias, ¿sí? En ese momento constituidas, pero que en la segunda se incorpora Buenos Aires, ¿sí? Bueno, nada, eso ahí como un tip también que no se cumplió, digamos, había una cláusula de intangibilidad, se dice, por 10 años en la primera constitución, que no se cumplió, y bueno, y se hizo una reforma en 1860, y ahí fue donde se incorporó Buenos Aires. Esa es como una discusión doctrinaria que está bueno como un datito de color para decir. Ahí el poder constituyente originario. El derivado es el reformador, ¿sí? Es el que se pone en ejercicio para hacer una reforma de una constitución anterior, ya preexistente. Sabemos que, a ver, el poder derivado tampoco es deliberado, ¿no? Hay una necesidad de la reforma que debe ser declarada por el voto de 2/3 de los miembros del Congreso. Esto está todo en la Constitución argentina, ¿sí? Pero sí puede ser modificada parcial o totalmente, ¿sí? Así que el poder constituyente derivado puede generar una reforma, entonces dijimos parcial o total. Obviamente esto debe ser determinado por el Congreso, debe declarar si debe ser de manera parcial, y si es total, también deberá justificar el porqué, ¿sí? A ver, es importante también tener en cuenta que en los estados federales se puede distinguir este poder constituyente federal o de primer grado, ¿sí? Con el poder constituyente local, que es el de las provincias, que hoy decíamos que a veces se dice local a las provincias, ¿sí? Para que tengan en cuenta ese vocablo. Se puede decir local, estadual también, o de segundo grado, también se les puede decir, ¿sí? Porque en relación a su subordinación con el primero, ¿sí? El poder constituyente local está subordinado al poder constituyente federal. Después también tenemos los municipios, ¿sí? Que tienen sus cartas orgánicas, que es, digamos, un poder constituyente de tercer grado, podríamos decir. A ver, pero este poder constituyente es como también una pregunta que yo me acuerdo cuando rendí Derecho Constitucional Libre, me preguntaron si hay límites al poder constituyente. ¿Hay límites al poder constituyente? ¿Sí? Y a ver, los límites que condicionan al poder constituyente son los derivados del derecho natural, del internacional público y de las cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas también es algo que por ahí pueden buscar después en los manuales, pero es un concepto como muy básico que enseguida son cláusulas que no se pueden inmodificar, digamos, ¿sí? Los poderes constituidos se hallan en un grado más jerárquico inferior al poder constituyente, ¿sí? Esto es lo que decíamos hoy al empezar cuando hablamos un poco del título de la unidad. Los poderes constituidos están por debajo, a nivel jerárquico, ¿sí? Del poder constituyente. ¿Por qué? Porque son creados por él, simplemente por eso, ¿sí? Es el poder constituyente le va a asignar atribuciones, ¿sí? A través obviamente de la Carta Magna de una constitución, a estos poderes constituidos, ¿sí?
que claramente son estos tres que nosotros conocemos: legislativo, judicial, ejecutivo. Bueno, hasta ahí estamos con lo que son los poderes constituyentes y constituidos. No sé si tienen alguna duda, y si no, ya pasamos a lo que son los poderes constituidos, que, bueno, los nombramos: poder legislativo. Vamos a hablar un poquito de lo que son las cámaras de diputados, senadores, que por ahí vi que eran lo que tenían también más dudas, y vamos directamente a los órganos extrapoderes, que por ahí me parece que es como lo más extraño, ¿sí? Porque, más que nada por la terminología que usan. Bueno. Ok, tenemos ahí. Bueno, a ver. Primero empezamos que el poder legislativo es uno de estos poderes que también mencionábamos hoy en el primer tramo, de esta división tripartita de poderes, ¿sí? Que esto ya se hablaba desde la teoría de Montesquieu. Tenemos por un lado poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Vamos a tomar el poder legislativo y vamos a decir que es el poder encargado de la redacción de las leyes, ¿sí? De esta manera regula en nombre de todo el pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes. Acá yo voy hablando y voy viendo cómo también se pueden ir relacionando los temas con población, con los elementos del Estado y demás, ¿sí? Vean cómo acá hace hincapié a lo que es pueblo, habitantes, ¿sí? Entonces, dijimos que es el poder encargado de redactar las leyes, ¿sí? Siempre, obviamente, en consonancia con lo que determina la letra de la Constitución. ¿Qué decimos de este poder legislativo? Que ya sabemos, que es derivado, ¿sí? Que es un poder constituido. ¿Por qué? Porque se desmembró, porque salió, ¿sí? Lo creó de una única y primitiva autoridad que es el poder constituyente, ¿sí? El Congreso Nacional es un parlamento que es bicameral, funciona con dos cámaras, ¿sí? Tenemos por un lado, estas cámaras son colegiadas, tenemos por un lado la Cámara de Senadores y por otro lado la Cámara de Diputados, ¿sí? La Cámara de Senadores, lo que tenemos que saber que su presidente es el vicepresidente de la Nación, ¿sí? Que también se nombra un presidente provisorio en caso de que el vicepresidente de la Nación no pueda hacer uso de sus funciones, ejercer sus funciones, que está representada, ¿sí? Por los gobiernos de las provincias. Son 3 senadores o senadoras por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, y después también 2 para el partido con mayoría de votos y 1 para la minoría, ¿sí? Acá hubo un cambio porque antes de 1994 eran 2 también para la minoría, ¿sí? Esta Cámara de Senadores se va a renovar cada 2 años por tercio, ¿sí? O sea, 24 senadores y senadoras. Una pregunta que puede ser también de examen es: ¿el vicepresidente tiene voto en la Cámara de Senadores? No. No tiene voto en principio, no tiene voto. En principio no lo tiene. Solamente va a poder votar en caso de empate. Eso algo también para tener en cuenta. Los requisitos son tener 30 años, 6 años de ciudadanía en ejercicio, ser nativo o con 2 años de residencia en la provincia que lo elige, ¿sí? Y el cargo dura por 6 años. Vamos a pasar entonces a lo que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Eso también que pueden, digo, yo por ahí les voy diciendo como distintas terminologías para que ustedes por ahí en una situación de examen, cuando le dicen Cámara Baja, por ejemplo, no entren en desesperación y decir, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Cámara Baja es la Cámara de Diputados y Cámara Alta es la Cámara de Senadores, ¿sí? La Cámara de Diputados, podríamos decir como que es la más representativa en cuanto al pueblo, ¿sí? O cuerpo electoral a través de los partidos políticos,
porque los y las diputadas se eligen por votación directa y el número es proporcional al aumento demográfico. Pero a ver, una pregunta que por ahí surge, bueno, ¿cómo sé cuántos diputados o diputadas le corresponde según a cada habitante? Bueno, esto lo sabemos a partir de cada censo, ¿sí? Después de cada censo se puede determinar cuál es el aumento demográfico de cada región y de ahí sacar cuántos diputados o diputadas tienen que ir para esa región, ¿sí? Es un diputado o una diputada o un diputade cada 33.000 habitantes. 33.000 habitantes o un diputado. O fracción que no baje de 16.500, ¿sí? Todo esto se fija por ley, como decíamos, después de cada censo, cuando ya sabemos el crecimiento demográfico que hubo en la región. Pero una particularidad muy importante también a tener en cuenta es que ninguna provincia puede tener una representación inferior a 5 diputados, ¿sí? Los requisitos son 25 años, 4 años de ejercicio de la ciudadanía, ser miembro de la provincia a la que se va a representar, y el cargo es por 4 años. Bueno. A ver. Vamos a ir a las funciones de control que tiene este poder legislativo, que me parece que es como lo más importante también. Dentro de estas funciones de control, por un lado vamos a tener que el Congreso de la Nación, yo retomo, por ahí parece muy reiterativo, pero como para ir uniendo conceptos. Dijimos que el Congreso de la Nación es bicameral, o sea, estamos hablando de los senadores y los diputados, ¿sí? El Congreso de la Nación puede destituir y eventualmente inhabilitar a determinados funcionarios públicos. ¿Cómo? A través de los juicios políticos, ¿sí? De esto está exceptuado el jefe de gabinete y a los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí? Porque eso está delegado a un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados, abogados, eso es como otra parte, ¿sí? Pero en principio eso. Después hay también una parte donde se estudia cómo es la primera etapa para la acusación, ¿sí? Que lo debe disponer la Cámara de Diputados con el voto de 2/3 de las partes. Eso es como algo un poco más particular para lo que es la etapa del juicio público, ¿sí? Entonces, dijimos entonces el poder de destituir y eventualmente inhabilitar a ciertos funcionarios públicos. Y vamos a ir, por otro lado, al control de las cuentas de inversión, que eso también es sancionado por ley de presupuesto nacional. Bueno, eso es como tan importante. Después también, por su facultad de investigación, ¿sí? El Congreso tiene facultades de investigar para poder conocer y constatar el funcionamiento de los otros poderes. Acá que vemos claramente lo que hablábamos hoy temprano también, que es este sistema de pesos y de contrapesos que por eso hace a esta propia división de poderes, ¿sí? Me marca como que me quedo sin internet. ¿Me escuchan? Porque me marca como... No está. Sí, te escucha bien a vos. Bueno, también el poder legislativo puede requerir informes a las distintas áreas del poder ejecutivo, ¿sí? Después también puede interpelar a uno o más ministros del poder ejecutivo en cualquiera de las cámaras para un informe verbal. Bueno, y ahí está. Esas son como, a ver, ya les digo, nos podríamos detener un poco más en cada uno, pero esas son las funciones de control. La más importante es que tiene el poder de destituir y eventualmente inhabilitar a determinados funcionarios públicos, ¿sí? A través de los juicios políticos. Esa es como la principal, la que no nos podemos olvidar en un examen, no nos puede faltar. Las demás también son importantes, el control de las cuentas de inversiones, la facultad de investigación para conocer y constatar el funcionamiento de otros poderes, el poder requerir informes a las distintas áreas del Poder Ejecutivo y demás, también son importantes
pero quizás es algo que si falta en un examen podemos pilotearlo un poco más, ¿sí? Esta es como una función principal. Destituir y eventualmente inhabilitar a determinados funcionarios públicos es principal, porque ahí también nos da pie, cuando nosotros estudiemos juicios políticos, para poder conectar con este tema, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a poder hablar cómo se lleva a cabo el juicio político, quién lo tiene que proponer, quién lo lleva a cabo. Entonces ahí tenemos un poco más para hablar, ¿sí? Otra cosa que está buena saber en un examen oral es también guiarse, uno llevar el control del examen también. Si bien obviamente el control lo tiene el docente o la docente, pero uno también no meterse en temas donde no está seguro. ¿Sí? Si yo no estoy segura para poder desarrollar, no sé, la facultad de investigación que tiene el Congreso, trato de no meterme por ahí. Voy a tratar de desarrollar un poco más la primera función, esta de destituir y inhabilitar a funcionarios públicos, que es por ahí la que estudié más. Eso también es muy principal en un examen oral, ¿sí? No voy a hacer mención a cosas donde yo no estoy segura. Bueno, ahora sí vamos a los órganos extrapoderes, que es muy básico, pero a veces también es como lo que más resuena, porque por ahí no se le da como tanta importancia en las clases y demás. A ver, los órganos extrapoderes, ¿sí? Para nuestro derecho constitucional, esto lo van a encontrar en Villar Campos, para nuestro derecho constitucional, vamos a encontrar, ¿sí?, un manejo de categorías especial de órganos a los que vamos a denominar órganos extrapoderes. A ver, la teoría clásica de Montesquieu, que decíamos hoy, o sea, había elaborado una tríada o una trinalidad de poderes, ¿sí? Que decíamos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Pero, a ver, sabemos que después se fueron generando, ¿sí? Y construyendo y creando otros poderes que quedan excluidos y por fuera de esta tríada, ¿sí? Órganos que no encajan en ninguno de esos tres poderes, porque no es ejecutivo, no es legislativo, no es judicial, o es un poquito de o sea, como que no sé bien dónde ponerlo, ¿sí? No sé si es legislativo, dudo con que sea judicial. Bueno, esos que no encajan en ninguno de los tres poderes son órganos extrapoderes, ¿sí? El derecho constitucional del poder los coloca y los enmarca al margen o fuera de estos tres poderes convencionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque se relaciona con esto, ¿sí? Por eso es que por estar por fuera, simplemente por estar por fuera, se le da esto de extra poderes, ¿sí? Como esta terminología. Por eso digo que parece como algo difícil, pero termina siendo como bastante obvio, porque, bueno, si es algo extra es porque está por fuera, está al margen, y no puedo encasillar en ninguno de estos tres poderes, ¿sí? A ver, cuando hablamos de órganos extrapoderes, no podemos dejar de mencionar a los sujetos auxiliares, ¿sí? Que son los que encontramos fuera de estos tres poderes clásicos, pero sin tener calidad de órganos, ¿sí? Son una serie de sujetos auxiliares del poder. Por eso que decíamos que están por fuera, pero se relacionan, ¿sí? A estos sujetos le vamos a decir extrapoderes, porque no forman parte de ninguno de los poderes de esta tríada, pero los involucramos entre los órganos extrapoderes, porque carecen de esa naturaleza de órgano estatal, ¿sí? Esto es también importante, carecen de naturaleza de órgano estatal. Son sujetos, por ejemplo, auxiliares del Estado, la Iglesia Católica, los partidos políticos, los sindicatos, ¿sí? También, no sé, pueden ser en caso personas públicas o entes paraestatales, ¿sí? Pero bueno, nada, ahí como unos ejemplos para que tengan algunos ejemplos. También, por ejemplo, la Universidad Nacional, el artículo 75, inciso 19,
les reconoce autonomía y autarquía. También otros términos para que tengan en cuenta, para que después los busquen, sus definiciones son autonomía y autarquía, que puede ser, no sé realmente, tendría que ver cómo es un examen de Derecho 1, pero no sé si serán tan finos para tomar, pero bueno, son también términos, ¿sí? Que está bueno poder diferenciarlos. En un examen, quizás aunque no te lo pregunten, tener bien diferenciado esos términos puede hacerte destacar y por ahí zafar de otras cositas, ¿sí? Por ahí, bueno, no sé esto, pero como me supo decir la diferencia entre una cosa y otra, tiene un puntito más, ¿no? Anotó un poroto. A ver, también hay que tener en cuenta en este caso, cuando hablamos de los órganos extrapoder, que con la reforma de 1994 hay competencias sí, que corresponden estrictamente a estos órganos del poder estatal, pero que intercalan en el procedimiento propio de su ejercicio la intervención de estos auxiliares, ¿sí? De estos sujetos auxiliares. Esto, bueno, por ahí para no hablar tanto de la reforma y demás, pero bueno, fueron incorporados con la reforma de 1994. Por ejemplo, el defensor del pueblo, ¿sí? El defensor del pueblo, que también está en su programa, habla en un puntito, me acuerdo del defensor del pueblo, estaba al final, una obligación de defensa y de protección de los derechos humanos, según el artículo 86, ¿sí? Y tiene legitimación procesal. Ustedes dirán, ¿qué es legitimación procesal? No sé qué es eso. Bueno, legitimación procesal es que puede actuar en juicio, ¿sí? Puede presentarse en juicio y poder ejercer defensa en estos mismos. Bueno, ¿qué genera esto? Que los jueces tienen la obligación de reconocérsela, reconocer esta legitimación de poder actuar en juicio, esta legitimación procesal. En los 3 nuevos órganos extrapoderes que han surgido con esta reforma de 1994, que les repito, reforma de 1994 es un tema también para tener en cuenta en un examen, tenemos la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, importantísimo, y el Ministerio Público, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es más o menos lo que teníamos de los órganos extrapoderes. Me parece que lo más importante es que puedan acá relacionar qué son los órganos extrapoderes, los sujetos auxiliares, ¿sí? La reforma de 1994 y hacer hincapié en el defensor del pueblo. A ver, si después quieren saber lo que es la Auditoría General de la Nación y Ministerio Público, genial, son detalles que súper suman, pero el defensor del pueblo no te puede faltar en este tema. Bueno, siendo la 1:20, hemos terminado nuestros temas de la unidad 2 y la unidad 3. Así que, bueno, si tienen alguna duda me pueden preguntar, si les da vergüenza me lo pueden mandar por mail. Y ya les digo, voy a estar disponible para el día que rindan, que me puedan hacer algunas consultas previas. Así que no tengo problema. Nada, yo hago esto también porque me gusta, soy ayudante en varias materias, así que la docencia es algo que me atrae mucho y que lo hago también con mucho gusto. Así que para mí no es ninguna molestia y es un agrado poder ayudarles. Así que bueno, nada, agradezco un montón a las compañeras de la Jauretche que me invitaron, me encanta estar acá, me encanta este espacio. Así que bueno, espero que le haya servido, espero haber sido clara. Para mí también esto es una experiencia, ¿sí? También me estoy formando de algún modo para la docencia el día de mañana. Así que bueno, nada, estoy abierta a cualquier crítica, a cualquier opinión, cualquier cosa que me quieran decir. Espero que les haya servido y bueno, nada, obviamente seguimos en contacto. Muchas gracias, a mí me resirvió. Tomé nota y tengo como 3 hojas que me van a reservar. Bueno, genial, genial, genial. Bueno, nada, ahora les voy a pasar, si quieren, por el chat. Paren que les voy a escribir mi mail. Así cualquier cosa me escriben.
Y mi Instagram es, qué sé yo, por ahí les queda más como Instagram.